Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar mi experiencia de cómo pasé de pesar 64 kilos cuando tenía 18 años a pesar más de 90, como estoy en estos momentos, con 26 años. Obviamente yo no empecé a entrenar desde los 18, yo empecé a entrenar desde los 22 años, llevo aproximadamente 4 años entrenando juicioso. Entonces les voy a contar un poquito de cómo fue mi experiencia, pues para los que les sirva, para los que la quieran tomar. Hace 4 años estaba yo en mi universidad, estaba a mitad de carrera. Yo soy licenciado en educación física y deportes, no veíamos mucho lo que era el culturismo y el fitness. Cuando yo empecé a entrenar, empecé a tener gusto por ese deporte, empecé a leer, empecé a especializarme en todo lo que tenía que ver con culturismo y fitness. Me di cuenta que no estaba entrenando como debía ser, que no estaba comiendo como debía ser. Entonces empecé a investigar, a consultar diferentes personas, diferentes experiencias, y me vi por un camino que no era, y pues empecé a meterme en el camino que sí era, a ver resultados. Pasé de no ver resultados en más de 5 meses a ver resultados en 2 meses, cosas que no había pasado con mucho más tiempo de entrenamiento. ¿Y cuáles son las claves? Me preguntan ustedes. Muchos me preguntan, ni siquiera me preguntan cómo entrenar, sino qué me tengo que meter o inyectar o tomar pastillas, y eso pues no es tan fácil como una pastilla que te haga crecer o una inyección que te haga crecer. No es así. Tú puedes consumir lo que quieras de suplementos y pues eso no te va a hacer crecer así porque sí. Muchas personas me dicen, no, me he tomado 3 tarros de proteína y nada. Y yo les digo, hombre, si yo me pusiera a contar los tarros de proteína que me he tomado, de aminoácidos, de todos los suplementos que me he tomado, o sea, es un dinero largo, es un deporte un poco caro, pero vale la pena. Bueno, les voy a dar cómo empecé, las claves por si les interesa a ustedes seguirlas o por si les interesa un poco pues mi experiencia. Dejé de comer en restaurante, empecé a ir al mercado a hacer las compras yo mismo, a preocuparme en qué tengo que comer, en cuáles son los carbohidratos que tengo que consumir, en las proteínas que voy a consumir esta semana, qué voy a hacer mañana, a periodizar mi comida, a pensar en qué tenía que comer, a aprender a hacer de comer. No sabía hacer de comer, no sabía cuánto se gastaba uno de sal o de aceite o de comida para una porción, no sabía nada de eso. Empecé a practicar, pues al principio un poco feo, pero bueno, ahí practicando se logran muchas cosas. Entonces empecé a saber cuánta proteína tenía que consumir al día, cuántos carbohidratos tenía que consumir al día, y ahí fue cambiando todo. Empecé a periodizar mi entrenamiento también. Esa es la segunda clave, pensar en qué vamos a entrenar, no en llegar y decir, bueno, vamos a hacer pecho plano, pecho inclinado, fondos y sale. No, tenemos que pensar cómo tenemos que entrenar, qué es lo que queremos lograr. Según lo que queramos lograr, pues basar el entrenamiento en otras cosas. Tampoco es que haya secretos de entrenamiento, porque no es así, o sea, no es que alguien tenga la fórmula perfecta, no es así, pero sí hay que periodizarse, hay que saber qué vamos a hacer. Entonces todo fue cambiando, logré en pocos meses lo que no había logrado en medio año. Entonces todo fue cambiando, me fue gustando más la cuestión, empecé a dejar muchas cosas que antes hacía, ya no volví a tomar licor. Obviamente todo es un proceso, pues no fue así como que ya no vuelvo a tomar nada, pero sí le bajé muchísimo hasta el punto donde pues ya no consumo licor, y si lo consumo es muy raro. Empecé a dejar de trasnochar tanto, le bajé a andar en Facebook, le bajé a andar chateando hasta tarde de la noche, andar viendo películas, series. Le bajé a todo eso porque la tercera clave está en el descanso, sabiendo que la primera clave es comer bien, periodizarse en su comida, la segunda es entrenar muy bien, también periodizarse, pensar en qué vamos a hacer, y la tercera pues es el descanso, muy importante.
empecé a descansar mejor, entonces ya sabía qué entrenar, ya sabía cuál era mi comida, ya tenía todo listo, cocinaba yo mismo, compraba mi comida yo mismo, planeaba mis entrenamientos, estudiaba todo lo que me podía ocurrir, todo lo que veía en internet, en los artículos de mi universidad. Empecé a seguir atletas fitness, a aprender mucho de ellos, y así fui teniendo resultados. Cada año voy creciendo un poquito más. Eso es de tiempo. Para los que quieren tener resultados en un mes es muy difícil. Eso es de años. Yo tengo años y años entrenando, y pues aún no estoy como quisiera, y sé que me falta todavía. Sé que no estoy ni mal, pero tampoco estoy bien como quisiera. Entonces hay que seguir en el proceso. Hay que aprender de la gente que tiene experiencia. Entonces, si tú puedes, si no puedes pagarte tu entrenador, si no puedes tener a alguien ahí que esté pendiente de ti, pues empieza a conseguir amigos que estén en este camino, amigos que les guste, que tengan experiencia. Eso hice yo. Tuve un gran amigo, se llama Joan, no sé si él vea el video, pero el caso es que él hizo que yo cambiara, y yo me enamoré del fitness y me enamoré de cuidarme gracias a él, porque él hizo que mi cuerpo cambiara mucho en un año que entrenamos juntos. Y le doy muchísimas gracias. En parte todo esto es gracias a él. Entonces tienes que buscar personas que te ayuden en tu objetivo. Aquí estoy, para lo que a ustedes les interese. Aquí estoy para que me pregunten. Mucha gente dice: no, yo no le pregunto nada porque me va a cobrar. Yo no les cobro por responderles una pregunta en el inbox, jamás les voy a cobrar. Obviamente tengo mis asesorías personalizadas, y cobro por ellas, porque bueno, yo estudié para esto, para eso trabajo. Pero no crean que porque me preguntan: Jorge, deme un tip para perder grasa, yo les voy a cobrar por eso, porque no. Cuando les armo un plan, y para que ustedes lo sigan y estar pendientes, sí tiene un costo, pero no por cualquier pregunta les voy a cobrar. Entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al inbox, que yo voy a estar pendiente en mi página Jorge Cáceres Franco en Facebook, o pues aquí en el YouTube también me pueden dejar las preguntas, que yo con mucho gusto se las respondo, si puedo y si son coherentes, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi experiencia, cómo cambié. Recuerden que los 3 pilares básicos son los que todo el mundo dice: la alimentación, tú mismo estar pendiente de ella, tus entrenamientos que sean muy bien hechos, periodizados, ordenados, que sepa qué cosa trabaja, qué cosa, porque no todos los ángulos de pecho trabajan de la misma intensidad, en los mismos ángulos, en las posiciones, los ejercicios, no. Entonces, saber qué trabaja qué, cuándo tenemos que trabajarlo, cuándo no tenemos que trabajarlo. Y el descanso, amigos. Olvídense de andar trasnochando, de andar por ahí chateando o andar para arriba y para abajo, porque sí no funciona mucho. Entonces hay que dejar de andar por ahí en la calle, o dejar de andar tomando trago. Es un poco difícil cuando uno lo tiene de hábito, porque yo lo tenía de hábito, pero no es imposible dejar, porque yo lo dejé y yo estaba un poquito pasado con eso y lo pude dejar, tanto la comida rápida como Coca-Cola, como trago, como azúcar, como dulces, como todo. No les voy a decir que nunca lo hago porque es mentira, pero básicamente jamás tomo licor y ni como dulces, pero lo hago de vez en cuando porque somos humanos, pero hay que dejarlo como hábito, no puede ser así. Entonces, a cuidarse. Espero que estas palabras les sirvan para animarlos. Puede pasar muchos años antes de que ustedes tengan un buen cuerpo, no les digo mentiras, pero entonces ahí estamos, y espero que les guste y compartan el video y estemos pendientes. ¿Listo? Ya saben, pasé de 64 kilos a más de 90 solo siendo juicioso. Espero que ustedes hagan lo mismo y estemos en contacto todos. Saludo y espero compartan el video, se suscriban al canal, se suscriban a mi página de fitness Jorge Cáceres Franco. Saludos.